Bueno, este panel está integrando el 14 Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2020, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y se titula La nueva normalidad, desafíos para el desarrollo productivo. Los expositores son los doctores José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad; Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad, FECOBA; y Diego Coats, economista jefe de la Unión Industrial Argentina, UIA. En primer lugar, quiero agradecerle a los expositores su participación y a la Facultad de Ciencias Económicas y a la coordinación del ECON 2020 por esta convocatoria y por generar este espacio de análisis y reflexión. En el marco de la pandemia del COVID-19, que ha sumergido en una crisis aguda, sanitaria y económica, al mundo y en particular a Argentina, que ya venía transitando una recesión prolongada, que le ha quitado grados de libertad a la hora de administrar recursos para atravesar la pandemia. Bueno, el propósito de este espacio es el de analizar las características de la coyuntura que atravesamos, dimensionar el impacto en la ciudad de Buenos Aires y comprender el carácter de los desafíos que enfrenta el sector productivo. De ser válida la metáfora de Ricardo Arriazu para describir la pandemia como una bomba neutrónica que paralizó instantáneamente la actividad económica, pero al final del día nos deja un stock de capital intacto. Aunque esto fuera así, si ya no existen las empresas que le dan vida al tejido productivo, comercial, bueno, la recuperación tan deseada va a tardar en llegar. José Luis Giusti es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como titular de la Unidad de Proyectos Especiales, Transferencia de Funciones y Facultades en materia de seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad entre 2016 y 2019, anteriormente fue decano de esta casa y secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. Desde diciembre de 2017, es presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, también es secretario de Relaciones Públicas e Institucionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y es su delegado en el Foro Económico y Social del Mercosur. Actualmente también preside la Cámara de Comercio del Calzado de la República Argentina y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la representación empresarial. Diego Coats es director ejecutivo y economista jefe de la Unión Industrial Argentina, profesor de Estructura Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y docente no solamente de grado, sino también de posgrado. Los escuchamos. José Luis. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias a la facultad. Es un honor poder participar de esta charla, de un nuevo congreso de la Facultad de Ciencias Económicas con tantas conferencias, tantos invitados importantes, y particularmente es también muy placentero para mí poder compartir la mesa con Fabián y con Diego, con quienes estuvimos trabajando codo a codo en estos meses que llevamos en el Ministerio. Así que muchísimas gracias. A ver, la verdad es que nosotros asumimos en el Ministerio de Desarrollo Económico en diciembre del año pasado, y ya veníamos trabajando en la ciudad con el jefe de gobierno en un plan de desarrollo económico para la ciudad que ponía el eje en dos cuestiones que creíamos, y seguimos creyéndolo, por supuesto, importantísimas para lo que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico y social para la ciudad, que tiene que ver con la generación de empleo y que tiene que ver con la generación de productos y servicios exportables. En ese sentido, habíamos armado un plan económico, un plan de desarrollo económico, que lo llamamos pomposamente Buenos Aires 2035, en donde nos imaginábamos un
un fuerte trabajo desde el Estado, conjuntamente con el conjunto de los sectores privados, de los sectores empresarios, con el objetivo de poder ayudar desde el Estado, desde la planificación de políticas públicas en términos de desarrollo económico, a 7 sectores de la ciudad que considerábamos estratégicos y que considerábamos esenciales para estos dos objetivos, el de crear empleo y de crear productos y servicios exportables. En ese trabajo nos imaginábamos los 7 sectores que eran las industrias creativas vinculadas a la cultura y al entretenimiento de la ciudad, los servicios de turismo, los servicios empresariales, los servicios educacionales, los servicios financieros, la industria de la informática y la industria de la salud. Esos 7 sectores, a su vez, tenía cada uno de ellos subsectores, dividimos esos 7 sectores en 29 subsectores, y teníamos para esos 29 subsectores un plan de 187 programas concretos para cada uno de los 29 subsectores a desarrollar en estos 4 años. Y nos imaginamos llevando a cabo, como trabajamos desde hace años en el gobierno de la ciudad, con planificación, con recursos, con cronogramas y GANs específicos, poder trabajar en estos 4 años y poder generar y poder medir efectivamente la capacidad para generar empleo y generar divisas de esos sectores y del resto de la economía. Empezamos a trabajar en eso, empezamos a trabajar en la planificación, empezamos a trabajar en el armado de cada uno de los programas, y en marzo vino un tsunami. Vino la pandemia, empezamos a ver lo que estaba pasando en Europa, y la verdad que todo el gobierno de la ciudad, incluido el Ministerio de Desarrollo Económico, se puso a trabajar para salud. Y se puso a trabajar para salud tratando de evitar lo que pasó en Europa, tratando de evitar esas escenas que causaron tanto impacto. Y en estos primeros meses, marzo y abril, trabajamos conjuntamente con el resto del gobierno de la ciudad, en términos sanitarios, en términos del armado de los hoteles, en términos de poder acercar al sistema de salud todo lo que tenía que ver con las clínicas privadas, que la salud, el sistema de salud de la ciudad no dependen directamente del Ministerio de Salud de la ciudad, sino que dependen de Nación. Entonces hubo un trabajo de todo el Ministerio para ayudar al sistema de salud de la ciudad a hacer frente a una pandemia que fue única en los tiempos modernos, en la época contemporánea. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue la capacidad de mover el transatlántico, que ustedes imaginan que es el gobierno de la ciudad, con sus cientos de miles de empleados, sus distintas estructuras, sus distintos organigramas, para poder, como decía, mover el transatlántico para que todos empecemos a trabajar en términos de los objetivos sanitarios. Y una vez pasado esa primera etapa, en la cual, como les decía, trabajamos en los hoteles, trabajamos con los hospitales, con las clínicas, con las obras sociales, comenzamos a trabajar en un esquema de salida, en un esquema de reaperturas, conjuntamente con cada uno de los sectores. Tanto Diego como Fabián pueden dar fe de todo lo que trabajamos juntos para abrir los comercios, para abrir las industrias de la ciudad, y ahí trabajamos también con el Ministerio de Salud en el armado de los protocolos que podían ir generando una salida segura, una apertura segura de la actividad económica. Y a partir de julio, pudimos empezar a abrir muy gradualmente, muy parcialmente, cada uno de los sectores de la actividad económica de la ciudad. Y así llegamos a este octubre con, me animaría a decir, casi todos los sectores de la ciudad abiertos de alguna manera, con protocolos, a lo mejor no con toda la intensidad que conocíamos antes del 20 de marzo, pero sí la posibilidad de ir abriendo y de ir teniendo cada vez mayor actividad económica. Hoy me animaría a decir que tenemos abierto el 100% de los comercios de la ciudad,
que hoy toda la gastronomía de la ciudad tiene posibilidad de ejercer a través del delivery, a través de las mesas en la puerta, a través del takeaway, algún tipo de actividad. Hoy tenemos abierto en la ciudad el 100% de las industrias que conforman el 15% del Producto Bruto de la ciudad y que muchas veces no se conoce, también es una actividad económicamente muy importante para la ciudad. Hoy tenemos abierto todos los servicios profesionales, todos los servicios de consultoría, todos los servicios empresariales a través del teletrabajo y en algunos casos a través de la presencia real en sus oficinas de los profesionales. Obviamente que hay cosas que nos faltan todo lo que tiene que ver con el turismo y que representa una actividad importante de la ciudad. Las cuestiones que tienen que ver con la cultura solamente las podemos realizar al aire libre, también con protocolos estrictos, ni que hablar los problemas que tenemos con los salones de eventos, con los gimnasios que recién ahora pueden empezar a tener algún tipo de actividad. Y en ese sentido, seguimos trabajando día a día con los distintos sectores, con los gremios, con las cámaras empresariales, para que esa apertura pueda cuidar todas las cuestiones sanitarias que se ejercitan a través de los protocolos, pero también puedan tener un efecto económico real sobre la estructura productiva de la ciudad. Una estructura productiva que obviamente se vio muy conmocionada por la pandemia, en donde la estructura de productos y servicios que tiene la ciudad, creemos que vamos a llegar a un fin de año en donde la caída del Producto Bruto para la ciudad va a ser un poco mayor que el resto del país, obviamente por la estructura económica, mayormente basada en servicios, en turismo, que obviamente son los sectores que más van a tardar en recomponerse. Por lo tanto, creemos que en la ciudad la economía va a caer un poco más que en el resto del país. Pero, sin embargo, de vuelta, trabajando con los sectores desde la ciudad y a pesar de la ciudad no tener todos los instrumentos de macroeconomía que a lo mejor tiene el gobierno nacional, fuimos trabajando con cada uno de los sectores y seguimos trabajando para ir generando medidas, algún tipo de medidas de alivio que le permitan ver a la pyme, al pequeño comercio, al pequeño industrial, que efectivamente hay una salida, hay un camino de vuelta a la normalidad. Y ahí nos imaginamos un esquema de mucho apoyo por parte del gobierno de la ciudad, a lo mejor postergando un poco la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico 2035, poner el eje en algunas industrias, en algunas actividades que son muy generadoras de empleo, teniendo en cuenta que la crisis de empleo, la crisis laboral, obviamente va a ser, más allá de que efectivamente la Argentina ya venía con problemas de empleo, con problemas de recesión, obviamente que la crisis lo profundizó y los problemas sociales y de generación de empleo van a ser mucho más importantes que lo que fueron en el transcurso del 2019. Por eso estamos trabajando y algunas cosas ya hemos concretado para promocionar fuertemente la actividad de la construcción, que es una actividad que genera mucho empleo, que genera mucho producto interno, en donde conjuntamente con la legislatura de la ciudad generamos un esquema de disminución de algunos impuestos y de algunas tasas, de manera tal que la semana pasada recién terminó de abrirse en términos totales toda la actividad de la construcción y creemos que en la medida que a través de algunos incentivos fiscales, algunos impulsos desde el lado del gobierno de la ciudad puede generar una posibilidad de que empiecen nuevas obras en la ciudad, también ayuda muchísimo en ese sentido el costo que tienen los materiales en términos de construcción con respecto al tipo de cambio que hoy tenemos en la Argentina. También estamos trabajando con la UIA en un plan de desarrollo industrial para la ciudad. Nosotros consideramos que la ciudad tiene una deuda histórica con la industria. En los últimos 20 o 25 años la ciudad, en lugar de generar una normativa que apoye
y que aliente la instalación en la ciudad y el crecimiento de industrias modernas, eficientes, creadoras de empleo, tecnológicamente sustentables, con cuidado del medio ambiente. La ciudad en realidad miró de reojo toda esa situación y ahí estamos trabajando en un proyecto de ley también con impulsos fiscales para algunas zonas de la ciudad, para algunos tipos de industrias que la ciudad cree que están tecnológicamente a la vanguardia, cuidando el medio ambiente, para ayudarlos a establecerse en la ciudad y generar todo el empleo que algunas de esas industrias son capaces de generar en la ciudad. Trabajamos muchísimo con el sector comercial, entendiendo lo que significó para el pequeño comercio de la ciudad de Buenos Aires, no esencial, que acá llamamos no esencial aquel que no pudieron abrir durante parte de la pandemia y que una vez abierto sufren el problema de ventas y del consumo que hoy vemos en toda la economía argentina. Trabajamos fuertemente con un alivio en términos impositivos en lo que tiene que ver con el ABL, en algunos meses que fiscalmente la ciudad pudo darle la excepción a los comercios esenciales, y también trabajamos fuertemente en líneas de crédito con el Banco Ciudad, que cubrían las distintas problemáticas. Como ejemplo, y para no aburrirlos, establecimos una línea de crédito con el Banco Ciudad al 12% anual, que se convirtió en la línea de crédito más accesible al mercado. En el mercado, la diferencia fue financiada con presupuesto de la ciudad y con presupuesto del banco, y conjuntamente con el banco pudimos establecer esa línea de crédito para los comercios esenciales de la ciudad. Después esa línea la ampliamos al resto de los sectores de la ciudad, de tal manera que la gran mayoría de las pymes tuvieron una accesibilidad para ese crédito, que recién se devuelve a los 6 meses de otorgado el crédito. Después tenemos otras líneas de crédito que tienen que ver con descuento de cheque, con capital de trabajo, a lo mejor no a ese porcentaje o a esa tasa de interés tan interesante, pero a menor tasa de interés que el 24% que estableció el Banco Central. Y después también estuvimos trabajando muchísimo con el sector de logística de la ciudad. El sector de logística fue uno de los pocos sectores que vio incrementar su presencia, su participación en el producto, tanto de la ciudad, obviamente, como en el resto del país. Ahí trabajamos específicamente en un cambio de normativa que les permita establecerse, también de vuelta, sin molestar la cuestión ambiental, pero generar algún tipo de posibilidad de establecimientos logísticos en la ciudad que tanta falta hacen, de tal manera de disminuir los costos tanto de las empresas logísticas como de las grandes empresas comerciales o industriales que se aprovechaban o que digamos, se veían necesarios de acudir a la logística en función de la realidad de la pandemia. Y por último, también trabajamos con el sector servicios, particularmente con el sector tecnológico, con todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley de industria del conocimiento, que tanto bien le hace a la ciudad, y en ese sentido toda la problemática que generó las modificaciones de la ley del Congreso Nacional, tratamos desde la ciudad, conjuntamente con las cámaras del sector, tratar de poder restaurar la ley original que se había generado en el transcurso del año pasado, de tal manera de mantenerle los beneficios que esa ley original tenía en términos de las posibilidades que tiene la ciudad. Todo eso como un esquema, como les decía al principio, que el objetivo principal tiene que ver con la mantención del empleo y con la generación de empleo nuevo ante la crisis que generó la pandemia. Como cierre, para también escuchar seguramente los sectores de la producción y del comercio tienen mucho para contar, nos parece que lo más importante tiene que ver con poder ir generando las conductas tanto en la sociedad, en el consumidor, como en el sector empresario, del cumplimiento de los protocolos, de tal manera que nos permita ese cumplimiento de los protocolos seguir avanzando con el plan de reapertura gradual, para aquellas actividades que ya abrieron,
poder ir ampliando las posibilidades de apertura y para aquellas actividades que todavía no pudieron ni siquiera abrir, poder comenzar a tener algún tipo de actividad gradual. Por eso yo les pido, en términos generales, obviamente a la sociedad y al sector empresario en particular, de trabajar en conjunto con el gobierno de la ciudad para ir avanzando en esa apertura y que rápidamente, lo más rápido posible, podamos encontrar la vuelta a la normalidad que nos permita desarrollarnos como sociedad en términos sociales y en términos económicos también. Muchísimas gracias y seguimos con la conferencia y después la idea es responder las preguntas. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, escuchamos a Fabián, entonces, con la mirada del sector de las pymes porteñas, históricamente desfavorecidas en nuestra historia económica, ¿no es cierto? Por las estrategias económicas, siempre son las más vulnerables en las crisis, y aquí se ha visto lo mismo. Así que escuchamos la mirada desde FECOBA. Bueno, gracias Mariana, gracias a la UBA que nos permite justamente estar acá. José Luis, el ministro, Diego, de verdad que un gusto estar acá compartiendo estos títulos, ¿no? Que recién bien José Luis fue enumerando, y que me parece que nosotros, en el caso nuestro como dirigentes, grandes empresarios, tenemos desafíos como nunca, ¿no? Me parece que en la historia de nuestro país, y creo que a nivel regional y en el mundo, nunca han pasado. Nunca hemos encontrado un sistema que no tenga una predecibilidad a todas las circunstancias, ¿no? Porque todas las sociedades se han construido a través de diferentes coyunturas, de dónde uno viene, por qué llegó lo que llegó, y después la perspectiva de lo que hay que cambiar hacia adelante. Bueno, esta pandemia nos lleva a esto que vamos viendo todos los días, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuánta cantidad de contagios va a haber, no sabemos cómo podemos llegar a buscar quizás en esto una solución a algo tan importante que en el caso mío particular, que tiene que ver con las pymes, donde somos el 98% de la producción nacional, somos más del 80% del empleo, y esto genera muchos desafíos. Y ahí recién lo escuchaba bien a José Luis, de donde uno viene, ¿no? Me parece que en el caso mío como dirigente, a Diego lo conozco hace muchos años, y no es por halagarlo, como se lo he dicho un montón de veces, el desafío que tiene él como economista y de una institución tan importante, centenaria como es la UIA y el equipo, que la verdad que he conocido y conozco a la mayoría, casi todos los que integran esa importante institución. Pero en el caso mío particular, yo en el 2017 asumo, después de muchas décadas que tuvo una sola administración esta federación, me eligen para justamente generar y buscar situaciones, ¿no? Situaciones que veníamos en aquel momento difíciles. No tenemos que olvidar que en 2017, 2018 y 2019 sobre todo, las pymes fuimos atravesando altas tasas de interés, presiones fiscales cada vez más grandes. Bueno, esas son dos cuestiones casi lapidarias para la pyme, que tienen que ver con el financiamiento y tienen que ver también con la presión fiscal. Pero de golpe, en marzo de este año, nos encontramos con un iceberg, ¿no? Que chocamos de golpe y nos dimos cuenta que quizás con esas debilidades que teníamos, fuimos profundizando más el sentir esas debilidades, de cómo hacíamos para eso, en transformarlas en desafíos y obviamente también en cuestiones para que día a día vayan haciendo que las pymes no desaparezcan y vayan sosteniéndose en el tiempo. Y ahí vino el desafío fue en la cogestión público-privada, ¿no? Como desde el primer día, en el caso particular del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, desde la Subsecretaría PYME, bueno, de cada uno de los órganos del Estado, fuimos trabajando desde el día uno buscando soluciones, ¿no? Soluciones que quizás no nos olvidemos el primer DNU, donde pensamos que iban a ser 15 días, ¿no? Y que, bueno, estábamos viendo a ver qué iba a pasar con los comercios, con las industrias PYME en ese momento, y bueno, esos 15 días fueron 30,
Y ahí empezamos también a ver las dificultades que veníamos pasando. Ahí nos juntamos con el jefe de gobierno, con el ministro, con los ministros, con cada uno de los que están y tienen el desafío importante de administrar el Estado, en este caso particular en la ciudad de Buenos Aires, y fuimos empezando a trabajar en manuales de procedimiento. Manuales de procedimiento que tenían que ver con lo comercial y con lo sanitario. Porque esta pandemia y esta larga cuarentena, si nos llevó algo, era a lo que era desconocido. Nosotros mirábamos y tratábamos de aprender lo que pasaba en Europa, ¿no? Que colegas nuestros de España, de Italia, nos venían contando qué pasaba con cuestiones claras al desarrollo de lo colectivo, de lo que pasaba, dónde estaba la enfermedad, dónde estaba esta dificultad. Y ahí, en el caso de FECOBA, firmamos en su momento un convenio con la Asociación Sanitarista de la República Argentina, con Marsuet, empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente siempre a través del Ministerio de Desarrollo Económico, y hicimos los primeros manuales de procedimiento. Y acordémonos que lo primero que teníamos era la cuestión que se abrían las primeras necesidades, que tenían que ver las farmacias, en ese caso particular, que eran las ferreterías, y obviamente todo lo que tiene que ver con supermercados de proximidad, y ahí esas son cámaras que están adheridas a FECOBA, porque FECOBA tiene esa particularidad. Son 237 cámaras, de las cuales 183 son cámaras nacionales que tienen que ver con lo específico, ¿no? Yo soy presidente de la Cámara de Comercio de Calzado, soy juliano, tercera generación del calzado, pero también tenemos cámaras que compartimos con la UIA, como la Cámara de la Industria del Calzado, que es la CIC, o la de Proveedores del Calzado, etc. Y empezamos a trabajar en esto, mancomunadamente. ¿Qué es lo que, si esta enfermedad, esta pandemia nos está enseñando, que esto lo tenemos que solucionar entre todos? Acá cada una de las instituciones son importantes para el sistema. La institución del Estado como administrador del Estado, y nosotros como sociedad civil. Y siempre, como lo he hecho en el caso particular mío durante años, con Jorge Sorrelleta, por la UIA, cuando habíamos con el tema del Mercosur, ¿te acordás, Diego? Con los foros económicos y sociales en el Mercosur, o con cada uno, ¿no? de los actores principales, con la Cámara Argentina de Comercio, con la Sociedad Rural Argentina, todos juntos. Y esa es la profundidad que nosotros tratamos también de ver, ¿no? Que este sistema, esta problemática que tenemos, la vamos a solucionar entre todos como desafío. Y ahí fuimos enmarcando estas aperturas que decía recién José Luis. Empezamos a profundizar qué era lo que nos pedían nuestras bases. Cuando nos pedían, en los últimos días estuvimos trabajando con José Luis con algunas que quedan, que tienen que ver con la Cámara de Gimnasio. Hace pocos días sacamos el tema de los hoteles por hora. Estas cámaras específicas que están adheridas a nosotros nos están diciendo, ya pasaron más de 7 meses. Necesitamos también buscar que la apertura es importantísima. Pero ¿cómo hacemos para un gran desafío que tenemos, que se llama incentivo al consumo? Porque ahora Diego, que es especialista en números, seguramente lo va a dar mucho más claro que yo, pero hoy la facturación, en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, y creo que en lo general es alrededor de un 35%. ¿No? Esto que está pasando en el resto del país, con muchos lugares que tenían apertura prácticamente total, hoy han vuelto hacia atrás. Y uno cuando escucha a los pares de uno de Córdoba, o de Rosario, o de otros lugares, ven que la facturación promedio es entre un 30 y un 35% con respecto al año pasado, que ya había sido baja. Bueno, ahora el gran desafío que creo que tenemos para adelante, y que vamos a trabajar todos juntos en eso, es cómo hacemos para que desde el Estado nacional, que tiene también una herramienta muy importante, que es con lo que decía antes, ¿no? Este tema de las presiones impositivas que se vayan adecuando de acuerdo a las problemáticas que vamos teniendo, los desafíos que hemos tenido con los bancos. Bien decía José Luis recién también, el tema que hemos trabajado con el Banco Ciudad, a una tasa realmente del 12% subsidiada, donde ha ayudado con 6 meses de gracia a que esa pyme tenga la posibilidad de poder reconstituirse, ¿no? Saber que viene golpeadísima, que también lo hemos trasladado al Banco Central, donde nos pedían las carpetas como si estuviesen estado, no sé, en el 2015 o el 2014 o en otros momentos de la productividad. Pero la pyme está débil, la pyme está golpeada. Y si tenemos algo hacia el 21, tiene que ver con estos cambios profundos que tenemos que vivir en este cambio de era que es el 2020. El 2020
es un año que creo para todos nosotros y la humanidad va a quedar enmarcado como que nada va a ser igual y todo va a tener que ser una posibilidad diferente, ¿no? Ya en el caso mío particular, yo sigo vendiendo zapatos como vendía mi abuelo o mi padre. Bueno, a partir de lo que me pasa a mí, como eje de 60 años de vida, hacia adelante va a ser totalmente diferente. Bueno, y eso desde FECOBA, y justamente con la ayuda del Ministerio, estamos con un desafío importante que se llama Estoy Cerca. Es una herramienta digital donde desde la capacitación estamos trabajando profundamente para que esa pyme o MIPYME, que no tiene la facilidad de poder vender a través de estos medios digitales, pueda ser más eficaz en su venta, ¿no? No se quede nada más que con estos centros comerciales barriales de proximidad a esperar que venga doña Rosa o don José, con el miedo que tiene también de transitar a la calle, y que pierda esa visión de estas nuevas eras a través de la digitalización. Bueno, desde FECOBA generamos esta herramienta Estoy Cerca, que es totalmente gratuita, que es por geolocalización, donde uno pone, ejemplo, indumentaria, ¿no? Tal cosa. Bueno, por geolocalización, verifica, busca, por proximidad, el lugar para poder comprar esa mercadería, el precio y los comentarios con respecto a otras personas que hayan comprado en ese lugar. Las fotografías, todo eso. El próximo desafío que tenemos, bien decía también José Luis, es el tema de la logística. En Argentina hemos sufrido durante muchísima cantidad de años, y lo seguimos sufriendo todavía, esto no de la ciudad de Buenos Aires solo, sino de lo que pasa con el resto del país. Yo lo escucho a mis pares, el otro día hablaba con el presidente de la Cámara de Ushuaia, ¿no? Donde me hablaba de lo que vale el kilo de lechuga en Ushuaia y lo que vale en La Pampa, ¿no? Y se multiplica en decenas de veces ese costo, porque hoy hay una gran dificultad de logística, cómo llegan esos productos a cada uno de los lugares. Esta pandemia también nos da el desafío justamente de poder decir que los costos que hoy tiene que pagar en Argentina, en una ciudad alejada del centro de lo que es el AMBA, se multiplica mucho más que lo que es de la cercanía. Bueno, si realmente queremos construir un país federal con igualdad de oportunidades, y empezando desde la ciudad de Buenos Aires también a poder hacerlo, me parece que tenemos este gran desafío. Creo que un poco, si hay algo acá, en esta imagen que estoy viendo ahora de este Zoom, que esto que hoy aprendimos a convivir, que con el tapaboca, el respeto hacia el otro, esto de las nuevas formas de poder comunicarnos, de estar mucho más cerca de quizás que lo que hemos estado presencialmente, ¿no? Que muchas veces esto de haber estado capaz desde lo cercano, pero también nunca fue tan profundo como la necesidad que tenemos hoy de estar más en conjunto trabajando para los desafíos que vienen. Así que simplemente yo quiero dar una mirada, bien como había notado acá, ¿no? De los roles, ¿no? De buscar una situación desde el gremialismo empresario argentino, cómo lo construimos no desde la política partidaria, sino de la política transversal gremial empresario, ¿no? Cómo podemos construir entre todas las entidades juntas gremiales empresarias hacia un mismo sentido, con obviamente la mano del Estado, que es el que justamente tiene que trabajar no solamente desde la catarsis que muchas veces hacemos nosotros los dirigentes, sino de las propuestas. Y ese es el gran desafío que tenemos. Trabajemos juntos, trabajemos desde lo legislativo, con quizás nuevas leyes que nos ayuden justamente a generar nuevas políticas de Estado, y si también tenemos algo que aprender de todo esto que está pasando con esta gran pandemia, es que hemos hecho algo con nuestra vida que nos está dando también una señal, que es este gran mundo que tenemos no está alejado a una sola realidad, que somos todos débiles ante circunstancias que no están programadas, y esto no está programado por nosotros. Quizás la naturaleza, quizás muchas otras cuestiones son las que hacen que haya un mensaje, ¿no? Yo, acá en mi oficina, los que han ido acá han visto, tengo el Torá, tengo la Biblia, tengo el Corán, tengo el Buda, soy de creer en por qué estamos como estamos, pero también tener el desafío que vamos a hacerlo todos juntos. Así que simplemente eso, yo quería dar un pantallazo, después ahí decía José Luis que vamos a intercambiar un poco más de ideas, pero que la vocación y el servicio que ponemos todos nosotros para ser mejores,
y respetarnos unos a los otros es también lo que tenemos que hacer como instituciones. Y hoy me toca a mí justamente presidir FECOBA, y es parte del desafío que le transmito a todos mis colegas para que vayamos juntos hacia adelante. Así que bueno, simplemente eso, y después intercambiaremos algunas ideas juntos. Muchas gracias, Fabián. Lo escuchamos a Diego entonces, desde la mirada más nacional, ¿no es cierto?, ampliada a lo nacional. ¿Qué tal, Mariana, Fabián, José Luis? Un placer compartir el panel con ustedes. Ya nos conocemos hace muchos años. A ver, yo, para complementarme y no duplicarme, yo creo que hay 3 ideas que me gustaría destacar. Uno, teniendo en cuenta que esta es una nueva normalidad y una crisis sin precedentes y que impacta obviamente en lo sanitario, en lo económico y por tanto en lo social, que no se observaba hasta hace muchos años, más de 100 años, y que es ajena al sistema económico, que viene del lado de la salud. O sea, hubo una agenda urgente, que en parte la seguimos transitando, pero ya estamos saliendo. Hay otra agenda que es de transición, que es más de coyuntura, y la más relevante, que es la de futuro, y un poco la que uno debiera intentar trabajar para ver el vaso medio lleno de esta situación tan complicada que estamos observando. La urgente tuvo 2 aristas, ¿no? Y eso, como decía José Luis, se trabajó mucho con la ciudad y también obviamente a nivel nacional, y más allá de las vicisitudes que puede haber entre el gobierno nacional, de la ciudad o incluso los municipales en las provincias, un gran esfuerzo de trabajo conjunto en 2 niveles. Primero, que la industria siga produciendo y abasteciendo a precios competitivos en el marco que se puso una cuarentena un día para el otro, ¿no? Y eso, como sociedad, fue un gran desafío, tanto empresarios, trabajadores como el sector público, y se logró. La Argentina tiene la particularidad de tener un sector de salud, tanto de medicina como de servicios de salud, muy importante, un sector de alimentos, y un sector de higiene, de productos de higiene muy importante, y la verdad que los primeros 15, 20 días de la pandemia, trabajar 24/7, más de lo que se trabaja comúnmente, para que no haya un parate en una fábrica, no haya un faltante, en un país tan federal no se genere algún tipo de problema jurisdiccional con el transporte que haya provocado desabastecimiento. Y la verdad que ahí fue un éxito de todos poder lograr ese abastecimiento con abundancia y que no falte ningún producto de ningún lugar del país, en particularidad la ciudad de Buenos Aires, que se abastece muchos de estos insumos de otras localidades. En la misma línea, en la medida que se intentaba producir, había que rápidamente reabrir, ¿no? Obviamente con cuidado y con los criterios de cada sector. No hay un sector intensivo en capital que vende en todo el país y exporta, con un comercio que obviamente vende directamente al público en términos de los riesgos de la transmisión de este virus tan complicado. Y la verdad que con una velocidad asombrosa se hicieron protocolos a nivel nacional y que se aplicaron también a nivel de la ciudad, y se pudo ir abriendo, obviamente, algunos sectores más rápidos que otros para no extender el impacto económico de la cuarentena estricta que hubo originalmente, ¿no? Y más allá que la cuarentena pasó a un aislamiento y que las etapas fueron muy marcadas y muy diferentes, y nosotros de la UIA y trabajando con nuestras regionales, y en particular con la Ciudad de Buenos Aires y con nuestras sectoriales a nivel de todo el país, se pusieron en práctica protocolos muy exhaustivos a partir de las mejores prácticas internacionales, que nosotros copiábamos nuestras cámaras colegas, copiábamos o aprendíamos nuestras cámaras colegas tanto en España e Italia, para que el lugar de trabajo sea seguro, y efectivamente terminó siendo así. Si uno ve los contagios, son mucho más desde el punto de vista social que en los lugares de trabajo, y en la industria, que hay muchas rutinas de aprendizaje, esto efectivamente fue, como también se transmitió después todo el comercio, fue realmente, creo, obviamente, exitoso. Obviamente siempre aparecen casos, es imposible que no haya casos, pero es mucho menos en el lugar de trabajo que a nivel social y a nivel, obviamente, de circulación comunitaria del virus. Eso fue la agenda del urgente, ¿no? La agenda de la transición y la coyuntura, que también la comentó José Luis, tiene que ver con políticas específicas para sostener la producción y el empleo, sobre todo los sectores más castigados, y ahí no hay que repetirse: política de financiamiento, políticas de beneficios tributarios, postergación de impuestos, obviamente algunas medidas como el ATP a nivel nacional, este régimen de asistencia al trabajo de la producción, el acuerdo que hubo histórico entre trabajadores y empresarios, en particular entre la UIA, Unión Industrial, y la CGT, para poder suspender
y no despedir, con una reducción nominal y no pago de cargas sociales. Bueno, esa fue la agenda más de coyuntura, que en parte la seguimos viviendo. Hoy está partida en tres, y se observa muy claro en la ciudad. Hay sectores que ya están un poco mejor o están igual que la pandemia, sectores que están más o menos, y sectores que siguen muy golpeados, ¿no? Esto pasa en toda la economía. Obviamente uno ve gastronomía, que lentamente se recupera, pero obviamente el turismo muy golpeado. Pero si uno va hacia dentro de la industria, pasa lo mismo, ¿no? El sector de indumentaria, el calzado, le cuesta recuperarse, pero el sector de alimentos, parte de la maquinaria agrícola, en la ciudad el sector farma, que es muy importante, en la ciudad está el sector cementero también, que es importante, ya muestra niveles de producción más relevantes, ¿no? Y como tercer punto de la agenda que me gustaría marcar es el futuro, ¿no? Y ahí es donde está el principal desafío y donde la ciudad tiene una gran oportunidad. El futuro es cómo apuntalamos los sectores que van a liderar la pospandemia, la nueva normalidad, cómo articulamos la estrategia de servicios basados en el conocimiento, servicios de salud, con la producción farmacéutica, cómo las tecnologías 4.0 que están cada vez más enraizadas en la vida cotidiana, se está haciendo esta charla en Zoom, se puede llevar a prácticas tanto en los procesos productivos como en los patrones de venta, de comercialización, que impliquen que podamos exportar más y que podamos agregar tecnología, ¿no? Ahí está el gran desafío, porque si no hay una política, obviamente, me tomo un segundo, la macro es todo, realmente vemos una coyuntura macro ultra compleja, y si no se traza una macroeconomía previsible, con una hoja de ruta clara y se reduce la brecha cambiaria, esto suena más bien a mala ciencia ficción. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Pero digo, nos corremos un poquito de la macro, que es claramente una política a nivel nacional, y entramos en la micro y en las políticas locales, y acá en la ciudad hay una gran oportunidad en materia de nuevas tecnologías, y tiene que haber una política clara nacional, a nivel ciudad, y un esfuerzo importante a nivel firma, para que estas oportunidades que aparezcan se conviertan realmente en formas de mejorar la productividad, y no termine de fragmentar, después seguramente Fabián va a comentar algo de esto, no termine de fragmentar aún más la producción, digo, ¿no? Termina habiendo sectores que aprovechan estas disrupciones tecnológicas y convergen y logran algún tipo de mejora y salir a vender más. Lo estamos viendo en la ciudad, como por ejemplo Mercado Libre, que contrató más de 1000 y pico de personas y están trabajando desde la casa. Entonces, esos sectores claramente lo aprovechan, y hay industrias que lo aprovechan, pero otros sectores que no llegan, no lo aprovechan y lo separan con lo que se viene en el futuro. Entonces termina la situación productiva fragmentada, que es lo que uno no quiere, con pymes que no logran adaptarse y pymes que sí. Y ahí vienen como la Agenda 4.0, nosotros desde la UIA, y vamos a trabajar fuertemente con la ciudad, estamos inaugurando un centro de innovación X, que ya supera las tecnologías 4.0 con Accenture, justamente para poder transmitir las oportunidades que hay si uno se genera un poquito de tiempo para aplicar estas nuevas tecnologías de manejo de datos, inteligencia artificial, que a veces suena muy alejada de la cotidiana de PYME, pero es finalmente contratar un servicio de consultoría y te haga diciendo, bueno, acá tenés una oportunidad para encontrar una venta, o producir mejor, o bajar los costos operativos, y eso hacerte eficiente y poder vender más. Entonces, creo que por ahí viene el futuro. El vaso medio lleno es que Argentina tiene capacidad tecnológica, tiene capacidad educativa, tenemos capacidad productiva en todos los sectores, servicios, industria, comercio. Si uno ve el vaso medio lleno, tenemos, digamos, capilaridad. Si uno ve el vaso medio vacío, venimos de 3 años de una fuerte crisis. Uno, hasta el 2017-18 pensaba en un estancamiento per cápita o caída. Hoy realmente los números de 2018, 2019 y 2020 van a ser de caída muy fuerte de la actividad y el empleo, y claramente hay una coyuntura macroeconómica muy compleja. Bueno, tenemos que ver cómo trabajamos con los activos y dejamos de lado un poquito los pasivos y ponemos la actividad en movimiento, ¿no? Y ver si ahí encontramos espacios para poder mejorar en el 2021 y 2022. Bueno, muchas gracias, Diego. Y ahora los invito a participar de preguntas, si quieren hacer. Empiezo yo, ¿les parece? Escuchándolos. Bueno, esto fue sorpresivo e inédito, claramente para todos, pero también
esto de mirar el vaso lleno es importante, porque también ha reflejado una capacidad de reacción, de reacomodamiento, y de alguna forma hemos sido exitosos todos en encontrar el camino rápidamente, ¿no es cierto? Ustedes lo han explicado en cómo han estado trabajando, y bueno, del otro lado, nosotros también, al ser prudentes, al ser cuidadosos. Pero yo me gusta ver las cosas como una oportunidad, y me parece, escuchándolos a ustedes, que en este momento hay una gran oportunidad. Me gustaría que charláramos de ese último plazo del que hablaba Diego, del largo plazo, una oportunidad para, en primer lugar, de trabajar juntos, que ya es un desafío en sí, pero es la única, me parece, por lo que están contando, que es el único camino que pueda llevarnos a donde queremos, digamos, al éxito, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad de trabajar juntos, el sector privado, el sector público, para solucionar los históricos déficits o debilidades. Entonces, también veo como una oportunidad esta situación en cuanto a que no es que vamos a tener que resolver esto y después retomar los problemas antiguos, sino tratar de encontrar una solución que ya sea un camino por los antiguos pendientes. En cuanto a, bueno, logística, en cuanto a inclusión de la industria. Decía José Luis que tenía un pendiente la ciudad con la industria. Y por otro lado, Fabián decía, bueno, el gremialismo empresario nunca lo hemos podido, o tenemos ahí un pendiente en poder consolidarlo, en poder construirlo, o construirlo o consolidarlo, bueno, o ambas cosas. Y entonces veo que hay aristas que van confluyendo hacia van confluyendo, van como acercándose, van planteando caminos que tienen en común. El resolver problemas de competitividad, el lograr una formalización progresiva. Entonces, los quisiera escuchar en este aspecto. ¿Cómo ven ese camino, ¿no es cierto?, conjunto, y que nos permita ir resolviendo y construyendo en este sentido hacia el largo plazo? A ver, me tomo la atribución de arrancar. Yo anoté acá cuatro temas que me parece que vale la pena rescatar de la pandemia, digamos, ¿no? En este panorama oscuro, gris, que tiene que ver con los problemas de salud, que tiene que ver con la recesión, que tiene que ver como decimos nosotros en el gobierno de la ciudad, esto no es solo una tragedia sanitaria, es una tragedia económica, es una tragedia social, es una tragedia educativa. A mí me parece que podemos rescatar algunas cosas que tenemos que utilizarlas para que nos sirva para el futuro. Y yo anoté 3 o 4, en realidad anoté. Primero, diálogo, ¿no? Esto de entre los distintos actores ponerse de acuerdo y sentarse en distintos lados de la mesa, pero con objetivos comunes, y entender que a veces es imposible llevarse de esa mesa todo lo que uno fue a buscar, pero seguramente que el diálogo nos va a ir llevando por el buen camino, más allá de los objetivos iniciales de cada uno. Y esto tiene que ver con los sectores público y privado, y también intrasector público. No vamos acá a hablar de la falta de diálogo histórico que tiene la Argentina en términos de sus sectores políticos, los diferentes oficialismos y oposiciones. Primero, diálogo. Segunda palabra o frase que tomo es una agenda común. No puede haber una agenda del sector público y una agenda del sector privado. La realidad que me llevo de esta pandemia, en todo este proceso de diálogo,
me llevo la posibilidad de poder entender que no es el sector público solo el que puede determinar cuáles son las líneas, ni es tampoco el sector privado solo el que puede determinar cuáles son las líneas en función exclusivamente de sus intereses. Me parece que hay una agenda común entre el sector público y el sector privado, que la pusimos en marcha en estos meses de pandemia, que dio frutos en la ciudad en términos de apertura, en términos de algunas medidas específicas, y a mí me parece que hay que mantener permanentemente esa agenda común. La tercera palabra o el tercer eje que me llevo es empleo. Si no se trabaja, el país no avanza. Si no se trabaja, hay recesión. Si no se trabaja, no hay economía, no hay desarrollo, no hay industria. Entonces me parece que ahí todo el esfuerzo público-privado tiene que ver con la generación de empleo del bueno, de empleo en blanco, de empleo registrado. Creo que ahí hay un punto en común que los diferentes sectores de la administración pública y el sector privado tienen que ponerse como meta. Y el último punto que me parece que también la pandemia nos deja como posibilidad tiene que ver con la tecnología y cómo la tecnología nos permite mejorar la productividad, nos permite mejorar la calidad de vida. Me parece que es algo que la pandemia aceleró y creo que lo tenemos que aprovechar a futuro. Excelente. Y del diálogo, la negociación, ¿no? De la mano del diálogo, la negociación. Esto de ceder y acceder, de lograr y ceder. Fabián. Sí, no, simplemente la verdad que fue muy, muy claro los conceptos, tanto como fue del ministro como de Diego, pero en esto de que uno tiene sangre, yo siempre digo, ¿no? Por mis venas pasa tanino, no pasa sangre, porque me crié adentro de lo que es una fábrica de calzado, sé lo que es un 931, sé lo que es la dificultad, no de ahora, la dificultad que venimos atravesando durante décadas, por diferentes situaciones, diferentes cuestiones. Pero quiero tomar ahí bien lo que decía recién José Luis, ¿no? Esto de la agenda común. Y yo la verdad, en mis años de dirigente, que yo llevo 21, yo comencé el 26 de mayo del año 99. Y la verdad que fue para mí una lucha, eso, ¿no? Para mí, esto como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño de vernos todos juntos como sociedad. Que estas cuestiones de los egos que hemos atravesado durante años, sobre todo generaciones dirigentes que vinieron antes que nosotros, ¿no? Que el personalismo pudo más que las políticas de Estado. Que las políticas de Estado se construyen, bien decía José Luis recién, de todos y entre todos. Tenemos que tener una visión de estrategia. Y la mirada, cuando uno ve generaciones más jóvenes como Diego, bueno, y acá estoy yo siempre con la usina de jóvenes, yo siempre dije que yo vine a FECUBA para irme, pero por lo menos el día que me vaya voy a dejar algo mejor de lo que yo recibí. Ese es mi desafío como dirigente. Y yo creo que también como sociedad tenemos que sentirnos que somos actores principales y no actores de reparto en estos desafíos que tenemos. Y esto del diálogo significa también ser generoso ante esas circunstancias. Este salón que estoy acá se llama Salón Frondizi, ¿no? Y si uno tiene un pensamiento algún día, como lo hice en algún momento acá, cuando estábamos el tema del Mercosur, que estemos todos juntos sentados acá, en la Avenida de Mayo, ahí en la UIA, acá en la CAC, todos juntos, pero todos buscando este gran desafío que es realmente reconstituir nuestra sociedad y nuestro país. Y es el rol, y es algo que yo, por lo menos, mis años de dirigente siempre luché, ¿no? Y hoy me toca simplemente en esta partecita poder hacer eso y dejar a las nuevas generaciones esto de sentirnos útiles y sentirnos que realmente, esto que dijo tanto Diego como decía recién José Luis, esto de la misión con respecto al trabajo. El trabajo es la dignidad del hombre. ¿Cómo esta circunstancia que no estamos, ¿no? Que por un lado tenemos la tecnología,
que hace que hace falta menos cantidad de gente para cumplimentar los mismos roles que hacía antes tanta cantidad de gente. ¿Cómo hacemos para que eso que es la dignidad del hombre sea inclusiva y tengamos el desafío de que la gente tenga trabajo? ¿Cómo hacemos para que la tecnología no saque de esa cuestión tan íntegra de la familia, que como es la pyme, la posibilidad de ejercer ese trabajo? Eso de ser también un poco armadores de nuestro destino sin esperar el destino. Que nosotros seamos los que tengamos la capacidad para poder generar el futuro. Y eso es, yo sé que, porque los conozco a los que están acá en este momento en la pantalla, y sé que pensamos igual. Simplemente lo que tenemos que buscar es empezar a trabajar en eso y buscar que el 21 tiene que ser mejor que el 20. Porque hemos aprendido en el 20 qué significa estas situaciones que hemos visto de debilidad. Así que, simplemente, en el caso mío, no quiero ir por caminos que los tocan tanto como José Luis como pueden tocarlo yo. Quiero también tener esta mirada del dirigente gremial empresario. Quiero tener esa mirada también de generar una visión optimista y realista, ¿no? Eso de sentirnos que somos útiles para la comunidad y para que estamos juntos en todo esto. Así que era eso, ¿no? Esas cuestiones de llevar años de ciertas situaciones al conocimiento, ¿no? Estas canas que no estaban, quizás cuando nos conocimos antes en la vida en otros momentos, pero hacerlas fuertes, esas canas, para poder transmitirle a estos desafíos y sentirnos que lo vamos a hacer todos juntos. Así que no, era eso, yo quería darle por lo menos en este diálogo esa mirada, ¿no?, profunda de la responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos como ciudadanía. Y mirarnos juntos, que acá, enfrentados o confrontados, no lo vamos a lograr nunca. Bueno, un mensaje esperanzador, me gustó, ¿no es cierto? Me gustó que fuera, que tuviera esa línea. No sé, Diego, si quieres agregar algo. No, creo que se dijo todo. Ojalá que podamos aprender de sacar algunas lecciones positivas de la crisis. El diálogo es muy importante. Argentina tiene que aprender a resolver sus disensos. Digo, siempre haber disensos, así que es uno de los grandes desafíos que hay. Quizás desde la política productiva a la política pública, ojalá que algunas de estas medidas que hay que tomar con urgencia sobre la hora y muy rápido puedan generar alguna base para una institucionalidad de políticas públicas más eficiente. Por ejemplo, Argentina tiene un gran desafío con el tema de las garantías de las pymes, y a partir de toda esta crisis que hay, tanto lo que está haciendo desde el Banco Ciudad o a nivel nacional con el FOGAR, permite que haya garantías públicas y que los bancos puedan dar préstamos más rápido. Por ese lado tendríamos un poco explorar para que queden algunas enseñanzas que después puedan robustecer políticas públicas e instituciones que las puedan llevar adelante, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos pensando en el futuro. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Si les parece, cerramos con una palabra: compromiso. El compromiso de esta sociedad, de su sector público, de su sector privado, de salir adelante, reconstruir, el día de mañana, ya mirando más hacia un largo plazo, lo que ha quedado de esta difícil situación, y salir mejor, salir fortalecidos y solucionando antiguos déficits. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Luego, un gusto. Chao, chao.